Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Gracias por estar este martes con nosotros. Damos gracias a Dios porque hoy traemos otra clase y tenemos la oportunidad de estar con ustedes, estar vivos, estar con salud y de poder traer la palabra de Dios. Así es. Buenas noches, les damos la bienvenida. Vamos a compartir, estoy buscando el link de Facebook para poder compartir con alguien más. Sí, ya estamos en vivo, entonces por favor comparte con tu familia, con tus amigos, en tu estado, donde tú quieras, puedes compartir esta liga y pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, hoy vamos a hablar acerca, como ya vieron en el link que les mandó la pastora, vamos a hablar acerca del corazón del Padre. Fíjense que cuando yo leía esta, llamaba mucho mi atención, precisamente porque, ¿cómo es el corazón del Padre? ¿Cómo deberíamos de ser nosotros, nosotros los padres, cómo debería de ser nuestro corazón? Ciertamente hemos sido, el sistema terrenal ha distorsionado lo que es un padre. No sé cómo sería si le preguntásemos hoy a los chicos, ¿cómo es un padre? ¿Qué crees que los chicos responderían hoy cuando le preguntáramos qué es un padre? Y no hablo solamente de nuestros chicos. ¿Cómo sería fuera? ¿Cuál es la imagen paterna que tienen los hijos el día de hoy? Y sí estaría interesante hacer esa pregunta porque se han distorsionado tanto la imagen paterna que es tan difícil, o ya es muy difícil encontrar una familia en donde exista un padre, vamos a decirlo, que conforme al diseño. En el mundo, o sea, definitivamente la imagen paterna ha sido distorsionada, pero lo triste es que aún dentro de las familias del reino, muchas veces por el desconocimiento de cómo debe lucir el corazón de un padre, o sea, es muy difícil encontrar a un padre presente, un padre amoroso, un padre también que sea un guía, lo que ya hemos visto, ¿no? Y entonces yo sí me gustaría preguntarle aquí a los chicos de casa. Por ahí veo a Sara, no sé si por ahí anda Jade, si están los hijos de Bani, si está Mateo. Que alguien me pudiera contestar, por favor. ¿Cómo, si pudieran definir el corazón de su papá, cómo lo describirían? Sarita, que es a la que veo. ¿Cómo describirías el corazón de tu papá? ¿Cómo es tu papá? Por ahí prende tu micrófono. Pues, sí, ya. Sí, gracias. Pues es muy trabajador, siempre ve por el bien de nosotras, pues amoroso, pues muchas cosas, ¿no? Gracias, Sarita. Muchas cosas. Por ahí veo a Mateo también. ¿Cómo es el corazón de tu papá, Mateo? Es bondadoso, amoroso y es muy responsable. Qué bueno. Ya. Sí, gracias. Por ahí Mati, mira, allá anda Mati también. Mati, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo podrías decirnos qué es el corazón de tu papá? Pues amoroso, juguetón, protector y ¿cómo se llama? Se llama César. Y también trabajador. Muy bien, Mati, muchas gracias. Por ahí andaba Julio, también lo vi pasar. Julio, el representante de tus hermanos, ni modo, te tocó. Si pasaba la gatita antes, le íbamos a preguntar a la gatita. No, sí, la gatita. La semana pasada no pasó la gatita, de veras. Sí ¿Sí pasó? No la vi y me distraje.
Vamos a estar pendientes porque si no se conecta la vamos a excomulgar de la congregación. Tiene que estar ahí. Julio, ¿cómo es el corazón de tu papá? Pues es amable, bondadoso, honesto. Hombre de pocas palabras. No, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Sí, fíjate, ¿cuáles son las características que nuestros hijos pueden decir de sus papás? Pero ¿tú crees que un chico que no conoce a Dios, o más bien que tiene un padre que no conoce a Dios, o un padre ausente, o un padre fuera del diseño, ¿tú crees que sus hijos podrían decir estas mismas palabras de ese hombre, de ese padre? Cuando muchas veces ni siquiera crecimos, ¿no? Con esa imagen, cuando ni siquiera muchas veces hay esa parte de la paternidad. Entonces, y si la hay, pues lamentablemente está fuera del diseño, ¿no? Y es que en realidad, como decíamos hace ratito, ese sistema terrenal que ha distorsionado lo que es un hombre. El otro día Vani nos compartía un video, ella se ha de acordar, ¿no? De cómo han llevado al hombre a una cuestión tan distorsionada. Ahora el hombre ya parece más mujer, ¿no? El hombre ha llegado a una situación en la que, como bien decían los chicos, esa cuestión protectora, esa seguridad que puede sentir uno al lado de su papá, ¿no? Cada vez se va viendo menos. Los chicos cada vez se sienten menos protegidos por su padre, cada vez se sienten menos respaldados por sus padres, ¿no? Y amados, Y ¿no? amados Sobre por todo. sus padres. Fíjense, a mí, por ejemplo, a mí me da gusto que de repente nuestros hijos estén ahí con nosotros en la cama, ¿no? Cuando estamos viendo alguna película, cuando estamos viendo algún video, de repente ellos llegan y se acuestan ahí con nosotros, o cuando sienten algún tipo de preocupación, de miedo, van y se acuestan con nosotros en la cama, y tú ya ves a Julián un chamacote, ¿no? Bien grandote, con trabajos cabemos, ¿no? Pero me da mucho gusto porque precisamente los hijos tienen que sentirse respaldados en nosotros. Tanto madre como padre, ¿no? Pero hoy estamos hablando precisamente del corazón del padre, pero desgraciadamente esa distorsión ha llevado a que el hombre es malo, ¿no? Por el simple hecho de ser hombre, ya es malo. La gente empieza a ver a los hombres como algo malo. Es más, hoy los hombres, mira, se han vuelto tan timoratos por el temor a ser políticamente correctos, por el temor a ser funados, por el temor a que les reclamen algo que digan. Es más, el día de ayer di un curso sobre el pensamiento crítico y yo les preguntaba, las maestras hablaban libremente, sobre todo porque hubo un texto ahí en particular que les puse, precisamente en donde podían explayarse, hablar, decir, y las maestras se soltaban y decían, pero al maestro le costaba mucho trabajo. Cuando les pregunté a algunos en lo particular por qué no decían lo que sentían, y decían, no, fíjate, alrededor hay más mujeres, ¿no? Podemos decir algo que les ofenda, podemos decir algo que no les parezca. Y yo les decía, pero algo como qué, y ellos decían, pues cualquier cosa, ¿no? Hoy en el día ser hombre, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Pero nosotros no podemos tener temor en una situación así. Y menos cuando tenemos que poner a nuestros hijos a enfrentar al mundo. Nuestro corazón tiene que estar tan preparado para abrazar, no solo para abrazar, para consolar, no solo para consolar, para fortalecer, no solo para fortalecer, sino además también para que nuestros hijos crezcan de una manera en la que su autoestima, en la que una identidad que Dios les dé sea a través de nosotros como padres. Y eso ha costado mucho, pero mucho trabajo. Hoy saben ustedes que quien está dando la identidad son las madres. Las mamás les están dando la identidad a los hijos. Y muchas veces sí es porque el padre no ha sido presente, porque no se ha involucrado, pero también en muchos casos es porque como mujeres, aunque estén en la casa, los hemos anulado.
hemos anulado su autoridad, hemos anulado su paternidad, hemos anulado su hombría. Es duro decirlo, pero muchas veces hemos contribuido a esa parte de que el padre no ejerza su papel, su diseño, ¿no? Entonces, ¿hará una diferencia para los hijos tener un padre correcto? ¿Tener un padre con un corazón correcto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, los padres terrenales cometemos infinidad de errores, ¿verdad? Cometemos muchos errores, muchas veces, y hablando, bueno, estamos hablando específicamente de los padres, ¿no? De los hombres. Muchas veces es a propósito del error, muchas veces es por ignorancia, muchas veces es por necedad, ¿por qué no decirlo? Sí, a veces es así, otras veces sin querer, pero los errores se cometen, ¿no? Pero como hijos debemos de ser conscientes que tu papá se va a equivocar o nuestro papá no es perfecto, ¿cierto? Los papás no son perfectos. Chicos que ahorita nos hablaron del corazón de su papá, ese hombre bondadoso, generoso, trabajador, bueno, protector, todas las características que dijeron, ¿sabes qué? Ese hombre no es perfecto y se equivoca. Si te has dado cuenta, ya se ha equivocado un montón de veces y se va a seguir equivocando mientras viva en esta tierra. Pero, aun cuando tengamos al mejor padre del mundo, el que digamos, no es que mi papá sí es perfecto, no es que mi papá no comete ningún error, ¿sabes qué? O aún cuando tengamos al peor, ¿no? Porque muchas veces no, nada más tenemos cosas malas que decir de nuestro padre terrenal. No, sea el mejor o sea el peor, ¿sabes qué? Jamás se va a comparar con nuestro Padre Celestial, que es el único perfecto. Con nuestro Padre bueno, Él es el único Padre bueno. Entonces, ¿cómo lucirá el corazón de nuestro Padre? ¿Sí? Del Padre de todos, del Padre Celestial. ¿Cómo lucirá el corazón del Padre? ¿Cómo será el corazón del Padre? Para ello tenemos que ir a Primera de Juan 4, 9 y 10. Fíjense, en Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, es importante ver con cuánto amor nos ha amado al Padre, que precisamente entrega a su Hijo. Ahora, el Señor no nos va a pedir que nosotros entreguemos a nuestro Hijo, pero que sí que entreguemos al Hijo a nuestros hijos. Fíjense el corazón del Padre, un corazón correcto de padre terrenal. Como bien decía la pastora, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a tener detalles, pero que no cometamos el error de no llevar a nuestros hijos al Padre. ¿Cuál es la muestra más grande de un corazón correcto como padre humano? La muestra más grande es llevar a nuestros hijos al corazón del Padre. ¿Cómo? Mostrándoles al Hijo. Y eso es importante, porque el Padre no entregó al Hijo solamente así de ya, ve, muérete por ellos. No, era para que a través de Él lo conociéramos al Padre, para que a través del Hijo conociéramos al Padre. Todo lo que hagas o todo lo que dejes de hacer jamás va a llevar a tu hijo a conocer al Padre si no le presentas al Hijo. Hay gente que ha dicho, por el amor de mi hijo dejo de tomar, por el amor de mi hijo dejo de fumar, por el amor de mi hijo dejo las drogas, por el amor de mi hijo dejo de ser mujeriego. Y eso está bien, pero eso no lo va a llevar al Padre. Lo que le va a llevar al Padre es que tú le muestres al Hijo. Y obviamente mostrándole al Hijo todo lo demás que te dije, tú lo realizas. Y no como un esfuerzo, no como un sacrificio, sino de forma natural.
Es por eso que sí, todo lo que nos decían los chicos, el corazón de mi padre es bondadoso, sí. Pero ¿por qué es bondadoso? Porque vive la bondad del Hijo en el Padre. ¿Por qué el corazón del Padre es bueno? Porque vive el corazón del Hijo. Porque la bondad del Hijo está en su corazón. Nosotros como humanos vamos a equivocarnos, la vamos a regar, vamos a cometer muchísimos, pero muchísimos errores. Pero siempre tenemos que mostrar a nuestros hijos esa bondad de la que hablaban, ese amor del que hablaban. Fíjense, a mí me gustaba porque la mayoría dijo trabajador. Y trabajador, aunque no es una cualidad del corazón, si lo llevamos a una cuestión alegórica, trabajamos diario. No solo en una cuestión laboral física, sino en lograr que nuestros hijos puedan conocer a Cristo. Así es. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para conocer el corazón de Dios, tenemos que conocer a Jesús. Es solo a través de Jesús. Y como este versículo, lo primero que nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea, ¿quieres conocer el corazón de Dios? Entonces necesitas conocer el sacrificio que hizo por nosotros, que fue enviar a su Hijo por propiciación de nuestros pecados, y el sacrificio del Hijo que fue entregarse también por amor. Entonces nos muestra un amor sacrificial, nos muestra un corazón amoroso, ¿sí? Esa es la principal característica del corazón del Padre, que es amor, que es entrega, que es generosidad, que es dar su vida. Así es el corazón de Dios. Y nosotros sin merecerlo, porque no merecíamos que Él enviara a su Hijo, porque dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjate, es un amor incondicional, es un amor inagotable, es un amor que definitivamente nosotros no merecíamos, pero que Jesucristo nos dio a través de su vida, de su sangre derramada en la cruz. Entonces, ese es un amor sacrificial. ¿Qué seríamos capaces como padres de hacer por nuestros hijos? Hablando como padres presentes, ¿qué seríamos capaces de hacer por nuestros hijos? Mira, te voy a decir algo que va a sonar fuerte. La mayoría de las cosas que a veces somos capaces de hacer por nuestros hijos son contraproducentes, porque pensamos humanamente. Y a veces decimos que a mi hijo no le falte nada, pero hablamos de cuestiones materiales. Y a veces cargarlos de todas esas cuestiones materiales les nubla la vista a ellos, que no les permite ver de dónde sale todo eso, de dónde viene la provisión, que no les permite valorar lo que tienen, que no les permite dar gracias todos los días por lo que reciben. No de nosotros como padres, sino del Padre eterno que nos da salud, que nos da trabajo, que nos da habilidades, que nos da capacidades. Pero el hecho de que nosotros digamos, queremos darle todo materialmente, y no está mal. Lo que está mal es que nosotros creamos que eso es el sacrificio que hacemos para que nuestros hijos estén bien. Ese es el error, decir, es que yo me he esforzado por ellos, ¿no? ¿Cuántos padres has escuchado que digan, pues yo no sé qué le falta a mis hijos, todo se los doy, todo tienen? Tienen todo, ajá. Pero aquí es donde me preguntaría, ¿y un poquito de tiempo? Una plática, una charla, un escucharle. Y ya no te hablo de que, llegas, te sientas al sillón y platicas con ellos. Una sola vez que les escuches, que les hables. ¿Qué tanto le mostramos a Cristo a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos conozcan al Cristo del que nosotros hablamos? Porque mi hermano es bien triste de verdad, que en la vida de un hombre cristiano, el hijo
esté decepcionado de su padre, o que diga, yo no sé ni por qué se llama cristiano si no muestra a Cristo, o que no lo diga, pero que lo guarde en su corazón, ¿no? Que lo lleve guardado en su corazón. Mis papás se creen muy cristianos y no lo muestran, porque como siempre les digo, una cosa somos aquí en la iglesia y a lo mejor sí, allá es todo amor y aquí hablamos de cosas bien bonitas, pero de eso a llevarlo a cabo en la casa con nuestra familia, a veces no lo hacemos. Y entonces en realidad dañamos el corazón de nuestros hijos. Porque la intención de esto es precisamente que soy capaz de sacrificar. Y el amor de Dios es sacrificial, como bien dijo la pastora. Pero ¿qué es sacrificar? ¿Qué? Sacrificarme yo, menguar yo para que crezca Cristo en mí. A medida que yo mengüe, Cristo va a crecer más en mí. Y el corazón del Padre se va a ver más reflejado en mí. ¿Para qué? Para que los hijos conozcan lo que es realmente un padre, lo que es realmente un papá. En encuestas allá afuera, cuando a los chicos les preguntan quién es el papá, bueno, lo primero que gana es el que se fue por los cigarros, ¿no? Y después le sigue el que nos mantiene, el que lleva el dinero a la casa, el que se enoja. Hay un sinfín de cuestiones, pero pocos pueden decir, mi padre es el que me ha mostrado a Cristo. Claro, porque si Cristo, ojo papá, si Cristo se forma en ti, tus hijos van a conocer al Padre. Solo a través de la formación de Cristo en ti, tus hijos van a ser capaces de conocer el corazón del Padre. Porque al Padre solo se le conoce a través del Hijo. Así es. Entonces, ¿cómo van a decir yo conozco a Dios? O yo tengo un padre, o así es mi padre. Si nosotros como padres y madres no hemos sido intencionales en que Cristo se nos forme, ¿qué le estamos expresando a nuestros hijos? O sea, porque nosotros creemos que ya con llevarlos a la congregación, con ponerles una prédica, con comprarles su Biblia, si bien les va, ya con eso ya cumplimos como papás. Pero realmente estamos expresándoles a Cristo. Realmente como padre, ¿estás expresándole a Cristo a tus hijos? O sea, si le preguntáramos hoy a tus hijos, porque obviamente ya les preguntamos, ¿cómo es tu papá terrenal? Pero si le preguntáramos, ¿tú puedes ver al Padre en tu Padre terrenal? ¿Tu Padre terrenal te manifiesta a Cristo? Pues a lo mejor van a decir, pues a veces, ¿no? O en la iglesia. Muchos dicen, me gusta más mi papá de los domingos. Porque el de lunes a sábado, híjole, es bien diferente. Entonces, hay que poner atención en esto. La formación de Cristo no nada más es para, ay, qué buena gente soy, mira, esto, aquello, no. Con la formación de Cristo, estamos expresándole a nuestros hijos al Padre. Estamos provocando que nuestros hijos conozcan el corazón del Padre y por lo tanto que tengan una identidad correcta. Y es que así como mostremos nosotros el corazón, lo van a mostrar nuestros hijos. Fíjense, a mí me llamaba mucho la atención que ahora que salimos a pasear con Irene y Henry, iba Mateo, pero Irene y Henry llevaban a 2 sobrinas suyas, ¿no? Y yo observaba a Mateo cómo compartía con ellas, cómo les daba de lo que tenía, cómo las trataba cual si fueran sus hermanas, de verdad. Entonces había una bondad en Mateo muy grande, o hay una bondad muy grande en él, como para no sentir pues envidia, o para no molestarse porque sus primas estuvieran ahí, y porque Irene y Henry las trataban como sus hijas, ¿no? Las llevaban, les tenían todo como si fueran sus hijas, pero Mateo en la bondad. Y yo dije, esto refleja lo que ha visto de sus padres. Porque Irene y Henry son bondadosos, entonces Mateo es bondadoso, ¿no? Otro de los ejemplos, ¿no? Mi primo Fer, por ejemplo, es una persona bien bondadosa, ¿no? Es una persona que es bondadoso, da y quiere ayudar y todo, pero ¿por qué? Porque mi tío Javier y mi tía Ella son bondadosos.
Y pudiera decir de cada uno de ustedes, pero recuerden que pues no me voy a ir de uno por uno. Cada uno tiene, pero por eso dice la palabra, por sus frutos lo conocerán, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, como reaccionan nuestros hijos, así es como realmente somos nosotros. Y aquí ojo, ojo, porque ahí prendan los foquitos rojos, porque si tú ves a tu hijo que es envidioso, si tú ves a tu hijo que es rencoroso, si tú ves a tu hijo que tiene ciertas situaciones contra personas, no lo culpes a él. Claro que es egoísta. Orgulloso. No lo culpes a él. Cúlpate a ti como padre, porque lo que ellos ven de nosotros es lo que hacen. Lo que nosotros manifestamos a los demás es lo que ellos van a manifestar también. Y Jesús lo dijo, ¿no? Yo hago lo que vi hacer al Padre. O sea, Jesús hacía lo que vio hacer al Padre y hablaba las palabras que escuchó de la boca del Padre. Entonces, también, híjole, y es que nos confronta porque es bien bonito decir, sí, eso lo aprendió de mí cuando es algo positivo, ¿verdad? Pero cuando el hijo hace algo negativo, ahí, así como, ¿quién sabe de dónde lo aprendió? De la mamá. ¿Quién sabe de dónde agarró esas mañas, no? Y si lo platicamos, ¿no? Esposo, esposa, o queremos ver de dónde, si de mamá o de papá, nos vamos a señalar uno al otro, de ti, o eso lo sacó de tu familia, ¿no? Porque así son en tu casa, pero no, realmente es que, pues como padres, eso es lo que hemos expresado. Entonces, dice bien el pastor, ojo, si vemos actitudes positivas en nuestros hijos, sigamos fomentándolo, ¿no? El amor, el servicio, la generosidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo el fruto del Espíritu. Pero si vemos algo negativo de nuestros hijos, sí, por supuesto, tenemos que corregirlos, pero también nosotros tenemos que pasarnos el escáner en nuestro corazón y decir, híjole, y ser bien humildes, porque para esto se necesita humildad. Híjole, creo que sí, yo he estado siendo rencorosa. Creo que a mí me cuesta trabajo perdonar. Creo que he sido orgulloso, ¿no? Orgullosa. Híjole, creo que he aprendido la soberbia de mí, la crítica, la murmuración, la amargura. Acuérdate que la amargura contamina. ¿Y a quién contamina primero? A tus hijos. Entonces, revisa tu corazón cuando veas una actitud negativa de tus hijos. Revísate tú, papá. Y entonces a partir de ahí también corriges al hijo, pero tú sigues cometiendo ese error, pues imagínate qué incongruencia, ¿no? Así es, fíjense, por eso que en primera de Juan 3:1 dice, mirad, Blanca, adelante Blanca, te escucho antes de... Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo he visto, ¿no? Que luego hay personas bondadosas o hay personas que son buenas, digámoslo así, ¿no? No sé la palabra correcta, pero... Y los hijos tienen actitudes negativas. ¿Qué pasa ahí? Algo que decía Sergio ahorita, ¿no? Decía, Coré era malo y sus hijos fueron buenos. Sí. Ahí, ¿cuál es la respuesta, no? Por ejemplo, a veces nos cuesta trabajo, ahorita yo analizo unas cosas, más trabajo con algunos hijos que con otros. Entonces ahí estamos nosotros haciendo mal o las personas están haciendo mal o cómo. Fíjense, es que eso es interesante. Cuando se tiene padres malos, el hijo siempre busca al padre, al verdadero padre, ¿no? Porque a veces es pretexto, ¿no? De decir, no, es que mi padre es malo, entonces yo voy a ser malo, no, entonces buscan al padre. O buscan otra figura paterna, que eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor. Yo de verdad, a mí me da gusto cuando los alumnos dicen, me adoptan, me da gusto por mí, pero me da tristeza por sus padres. Porque imagínate qué debe sentir ese padre. Ahora, encuentran otros modelos, otros guías, otras guías. Ajá, pero a ver, la otra parte, en la primera parte que tú decías, cuando el padre es bondadoso y el hijo no lo es, entonces el padre no está siendo bondadoso en todo. O a veces solo es bondadoso para mostrar que soy bondadoso, pero no lo está haciendo de corazón. Y recuerden que la primera forma de ser bondadoso es en casa.
Porque luego a veces sí, yo lo he visto, yo he visto, hay personas que allá afuera le disparan a todo mundo, son disparadores y a todo mundo, no te preocupes, yo pago, yo esto, yo lo otro. Pero en su casa, no le sacas un peso en su casa ni para lo necesario. Entonces a veces podemos ver a la gente, mira qué bondadoso es él, pero sus hijos no. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos qué tan bondadoso es. ¿Cómo sé que es bondadoso? Porque yo estoy viendo al hijo bondadoso. ¿Cómo sé que no es rencoroso? Porque estoy viendo al hijo que no es rencoroso. ¿Cómo sé que el papá trata bien a la mamá? Porque el hijo está tratando bien a los que le rodean, ¿no? Fíjense, yo siempre he dicho a la pastora, cuando un chico insulta a otra persona, no es culpa del chico. Insulta porque aprendió a insultar, porque aprendió a ofender, porque aprendió a hacer cosas malas. Entonces la realidad es que se le ha corregido. Así es, la realidad es que las apariencias a veces son bonitas en la bondad, pero la bondad no solo, recuerden que la bondad no es solo ayudar, no es solo dar, sino la bondad va precisamente en ese corazón amoroso del Padre. Y en otra parte de tu pregunta decías, bueno, es que algunos hijos, o sea, aunque a lo mejor el padre supuestamente trata igual a todos los hijos, pero unos como que sí entienden y los otros no, y por eso a veces tenemos más problemas con unos que con otros. Ahí yo creo que es una cuestión de cómo estamos administrando nuestra maternidad y nuestra paternidad, porque muchas veces sí tendemos, y es común, ¿no? No que esté bien, pero es común, pasa, de que sí tendemos como a proteger más a unos que a otros, como a dar más responsabilidades a unos que a otros. Y también depende mucho la personalidad de cada hijo. Pero por eso insistimos tanto, la formación de Cristo. Sí. Cristo necesita formarse en nosotros. Y tienes que adaptarlo según el hijo. Tienes que adaptarlo según el hijo porque los hijos son diferentes. Y por eso la formación de Cristo. Porque si Cristo se nos forma, entonces vamos a tener la sabiduría para administrar la maternidad, la paternidad, dependiendo de las necesidades de cada hijo. No que movamos los principios, no que movamos el diseño, no, eso es inamovible, pero sí vamos a poder administrar de la forma correcta el mismo principio, pero a cada uno de los hijos dependiendo de sus necesidades. Y cómo corresponda, porque sí, ciertamente ahí tenemos hijos con un carácter más fuerte, ¿no? Tenemos hijos que muestran una rebeldía distinta, ¿no? Hay hijos más nobles. Ajá, y hay unos que con que los veas feos ya entienden, y otros que no, que sí necesitan la chancla. No, y es que mira, a mucha gente no les agrada esto, es más, muchos cristianos les pesa decir esto. Y muchos cristianos les pesa decir eso, pero la Biblia habla de la vara que corrige. Y la Biblia también dice que el que ama a su hijo, lo corrige, ¿no? También lo dice, y esto, ¿por qué te lo digo? Porque sí, a veces es necesario el jalón de orejas, la nalgada para el hijo, y también es formación. Y también es parte de esa formación. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que soy tan bondadoso que no le voy a dar su nalgada, ¿no? Pero el chico ya cuando quieres corregirlo, ya quién sabe hasta dónde va, y ya se vuelve algo imposible. Y la corrección va desde hablarle fuerte, desde hablarle bien, o bien la nalgada, porque es necesaria. Y entonces ahí es donde yo te hablaba de esa adaptación. No que adaptemos a Cristo, no, que adaptemos la enseñanza, que les mostremos al Señor y que los llevemos por la guía que deben de ir. Ahorita vamos a hablar de algo bien interesante sobre eso, dos personajes. Así es. Entonces, el amor que el Padre le demostró a su Hijo Jesucristo nos manifiesta su corazón. Podemos conocer al Padre a través de lo que Él le demostró a Jesucristo, a través de Jesucristo. Fíjate, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, fíjate cómo el Padre le manifestaba su amor al Hijo, cómo le manifestaba que estaba complacido con él, le mostraba su complacencia, su respaldo,
le mostraba que el hijo le agradaba, que el hijo llenaba su corazón. Entonces, solo del Padre Celestial podemos aprender el modelo correcto de amor paternal. Y es a través de Jesucristo que le conocemos como Padre y que nos sabemos amados como hijos. Entonces, en la relación del Padre y del Hijo, que es Jesús, podemos entonces entender el corazón del Padre, pero también nos podemos reconocer como hijos. Ahí podemos ver la dinámica del amor paternal. ¿Cuántos se sienten complacidos con sus hijos? Y yo sé que ahorita no me salgas con que no, sí, estoy bien complacido con mi hijo. O sea, sacó 6 o 7, salió del año pasado con 6 o 7, pero me siento complacido con él, ¿no? Es bien rezongón, pero me siento complacido con él, ¿no? Me tuerce la boca cada que le digo algo, pero me siento complacido con él, ¿no? Realmente, ¿cuántos se sienten complacidos con sus hijos? Y repito, no me salgas con una cuestión ahí sentimentalista de que es mi hijo y lo amo como sea. Sí, eso es verdad. Les amamos como sea. Pero ¿cuántos nos sentimos complacidos con él? Ahora, ¿por qué el Señor se sentía complacido por su hijo? ¿Por qué decía en él tengo complacencia? Porque estaba reflejado él mismo en su hijo. Entonces, si tú no estás complacido por tu hijo, es porque es lo que tú has formado. Es lo que tú eres como padre. Entonces, esa falta de sentir complacencia por tu hijo es porque no has tenido la responsabilidad de llevarlo a ser complacencia de formarlo. ¿Cómo? Ahora, nosotros por nosotros mismos, el Señor no va a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Por nosotros mismos, no. No tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad, no tenemos nada para llegar a hacerlo. Pero al habitar Cristo en nosotros, entonces tenemos la complacencia del Padre. Claro. Entonces tenemos que nuevamente llevar a nuestros hijos a conocer al Señor para que haya una complacencia no solo para nosotros, sino para el Padre, que es lo más importante. Claro, y esto que dice el pastor es bien importante. ¿Por qué Jesús complacía al Padre? Porque tenía su naturaleza. Acuérdate que Jesús es hijo de María, pero también el Espíritu Santo vino sobre ella. ¿Sí? Entonces, esa parte divina, esa parte celestial, era de esa semilla que el Padre puso en él, era su naturaleza. Entonces, el Padre podía verse reflejado en el Hijo, ¿sí? Se veía a sí mismo y por lo tanto le agradaba. Es lo mismo, nosotros nos vemos reflejados en nuestros hijos. ¿Quieres saber cómo eres como padre? ¿Quieres saber cómo eres como madre? Ve a tus hijos. Ve a tus hijos. Y entonces, esto es muy confrontativo, no sé cómo se diga, pero nos confronta. Nos confronta. Nos confronta. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos bien buenos padres. Uy, no, yo sí, no, sí. Yo les manifiesto a Cristo a mis hijos. No, yo sí estoy formándolos. Pero cuando ves a tu hijo y ves que están cometiendo ciertos errores, entonces eso te da realmente la pauta para decir, híjole, me falta todavía en esta área. Yo creía que iba bien, que lo estaba haciendo bien, pero tengo que corregir. Y no es para, pues sí, para entristecernos, al contrario. Si nos estamos dando cuenta, si tenemos la humildad y nos damos cuenta de que estamos fallando en cierto aspecto, que a nuestros hijos les está fallando algo, es porque nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de ponernos las pilas con ese hijo y corregir. Acuérdate, papá, mamá, mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, si tienes vida, si tus hijos tienen vida, puedes corregir el camino. Todavía puedes corregir el camino, o sea, nada está perdido. Si estás viendo que tu hijo le está regando en algo, entonces escanea tu corazón, te lo repito, y ay, a ver, aquí está, me ha fallado en esta parte de la administración de mi maternidad, me ha fallado en esta parte de la administración de mi paternidad, creo que me ha faltado a lo mejor corregir esta área, o me ha faltado generosidad, o me ha faltado dulzura, me ha faltado manifestarles amor.
o me ha faltado la chancla voladora, ¿no? O sea, ya veremos, ya veremos, según el hijo, según las circunstancias, según ahí veremos qué es lo que está pasando con la administración de nuestra paternidad. Pero entonces, ¿cómo debe lucir el corazón de un padre terrenal? ¿Vale? Aparte de lo que ya comentaban los hijos, ¿cómo debe lucir el corazón de un padre terrenal? Fíjense, el corazón de un padre terrenal debe lucir como el corazón de nuestro Padre Celestial, el cual es la fuente de sabiduría y amor paternal. O sea, si algún modelo, o sea, no podríamos decir que no tenemos el modelo perfecto para hacerlo. Tenemos el modelo perfecto para que nuestro corazón luzca como el Padre. Y aquí es lo que les decía que quería hablarles. Les voy a leer Lucas 5, del 11 al 24. Lo conocen muy bien, lo conocen perfectamente, ¿no? Este pasaje. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo le hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo era el corazón de ese padre, mi hermano? ¿Tú te imaginas a ese padre? Al padre del hijo pródigo. Casi siempre, miren, y es que aquí hay una cuestión bien interesante que casi siempre hacemos los cristianos. Nos vamos con el malo, ¿no? Vemos lo que hace el malo. Pero muy pocas veces se ha hablado de este padre. Es más, a la parábola humanamente le pusieron el hijo pródigo. Uh-huh. Se enfocaron en el hijo. Así ¿no? es. Y no en el padre. ¿Por qué no le pusieron el padre amoroso? O un padre con el corazón del padre. Uh-huh. ¿Por qué no hicieron eso? Porque, repito, el ser humano estamos a ver lo malo de la gente, ¿no? Hay un ejercicio que luego se hace en la escuela. Escriba 10 cosas malas de su compañero, ¿no? ¿Cuál 10? Escriben 20, 30, ¿no? Uh-huh. Escribe 5 cosas buenas de tu compañero. No les alcanza ni para una, ¿no? No alcanzan a pensar en una. Si tuviéramos que pedirles a ustedes, a los chicos, que escribieran 5 cosas buenas de su padre, ¿qué escribirían? ¿Cuáles serían las cosas buenas que tendrían de su padre? No lo hagan, por ahora. Pero si les dijera que pusieran 10 cosas malas, ¿qué pondrían? Sabemos lo que hizo el hijo pródigo y hemos entendido también que el hijo pródigo tuvo una situación ahí de irse y tuvo el corazón de volver porque conocía a su padre. Pero ¿cuál era el corazón del padre? Fíjense, a mí me llama la atención cuando dice, saquen los mejores vestidos, saquen el becerro gordo, ¿no? A ver, ¿por qué ya tenía un becerro gordo el padre? ¿Para qué era ese becerro gordo del padre? Para
padre cuando sus hijos regresaron, ¿no? Exactamente. Fíjense, yo quiero que piensen en esto. Seguramente cuando el padre vio marchar a su hijo, tomó un borreguito y empezó a alimentarlo y empezó a engordarlo. Y dijo, cuando este borreguito esté bien grande, becerrito, perdón, cuando este becerrito esté tan grande, es cuando mi hijo vuelva. Y cuando él vuelva, yo le voy a ofrecer este becerrito. Y seguramente cuando su hijo partió, mandó a hacer unos vestidos para su regreso. Mandó a hacer un anillo para el regreso del hijo. Vean el corazón del padre. Nunca renunció a su hijo. Jamás renunció a su hijo. Desde que el hijo se fue, el padre sabía que volvería. Y antes de eso, ¿no? O sea, podemos ver aquí cómo era el corazón de este padre. Si vemos la historia de los judíos, sabemos que ellos involucraban a los hijos, a la siguiente generación en el negocio familiar. Entonces, seguramente este padre, y lo vemos con el hijo que se quedó, que les enseñó a trabajar, que los involucró en los negocios familiares, que entonces era un padre comprometido, involucrado en la formación de sus hijos. Este padre tenía recursos, ¿sí? Porque no era cualquier persona, era un hombre con recursos. Entonces, les enseñó también a administrar, les enseñó, y se mostró generoso con sus hijos, fíjate. A pesar de la rebeldía, él no les detuvo los recursos. Él no les dijo, no, que te voy a estar dando si andas bien mal tú. No, les repartió y le dio lo que le tocaba, y al que se quedó en casa, le dio el doble. Le dio el doble. También, fíjate, ¿cuántos de nosotros tendríamos la madurez para poder soltar a un hijo que anda en rebeldía? ¿Cuántos tendríamos la madurez? ¿Este padre acaso se le puso en la puerta y le dijo, no te vayas? No te vayas, y menos porque ya te di el dinero, ¿no? Y menos porque ya te entregué tu herencia. Híjole, a veces somos bien prontos para juzgar tanto el actuar de los padres como de los hijos y las situaciones, pero la verdad es que aquí este padre nos enseña tanto, y no era desinterés, porque a lo mejor muchos pueden decir, ay, pues dijo, pues que vaya y que se tope con pared y que vea sus consecuencias y que viva sus consecuencias. No, en todo momento este padre se mostró amoroso. Y el padre sabía que iba a fracasar, ¿eh? Claro. Porque lo conocía. Pero aún cuando él sabía que fuera de su casa, este muchacho no iba a estar bien, fuera del techo de su padre, fuera de casa de su padre, este muchacho no iba a estar bien. ¿Por qué? Por la calidad de su corazón, por cómo estaba el corazón de este muchacho en ese momento. Y sin embargo, el padre tuvo la madurez de decir, hijo, adelante, vive lo que tengas que vivir, haz lo que tengas que hacer, tu herencia te está dada. Y yo creo, con lo que nos decía el pastor ahorita, yo creo que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te amo, pero si tú insistes en irte, adelante, yo no te voy a detener, ¿no? Ahora, hay que ver cómo lastimó el hijo el corazón de ese padre, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo lo lastimó? O sea, imagínate que dice, de ti no me interesa nada, papá. Lo único que me interesa son las riquezas que puedes darme. Claro, lo que puedo sacar de ti, porque el hijo, ¿a dónde se fue a vivir? Allí a la otra cuadra, se fue a vivir a la otra calle. ¿A dónde se fue a vivir el hijo? Lejos. Muy lejos. ¿Por qué? Porque no quería saber nada de su papá. Como de aquí a los Reyes La Paz, se fue más o menos. Más, como a Valle de Chalco. Como a Chalco, ¿no? No, o sea, se fue a vivir lejos, donde el padre no pudiera ver qué hacía,
donde el padre no pudiera saber de él, tener noticias de él, para pues él explayarse, ¿verdad? Y vivir la vida loca. Y sin embargo, te voy a decir algo, sin embargo, yo creo que el padre recibía noticias de lo que estaba pasando con su hijo. Y si, sin Claro. embargo, sabía lo que estaba sucediendo, no le perdió la pista, no renunció a él. Claro. Lo dejó vivir, sí, lo dejó vivir el fracaso, sí. ¿Por qué? Porque el papá sabía que eso iba a pasar. Sabía que lejos de él no iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque el hijo no había creado esa riqueza. No había trabajado para esa riqueza, lo había trabajado el papá. Claro. Pero ese corazón tan lastimado, tan dañado, te pido las riquezas, pero yo me voy. Seguramente el papá le dijo, mira, no, quédate, no, ni me digas nada porque yo ya estoy decidido a irme, no le importó nada. Y el corazón del padre se dañó, pero un corazón correcto, por más que sea dañado, siempre va a sanar esas heridas y va a ser bondadoso. Y va a ser bondadoso. Yo la verdad es que he visto en padres terrenales en que si ya se largó, que se largue, ¿no? Ya no lo quiero ver por aquí. Es más, hay gente que ni en su lecho de muerte termina por perdonar a los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces las hijas, las chicas salen embarazadas y los padres no quieren volver a ver a sus hijas? No quieren conocer a sus nietos, no quieren retomar una relación, ¿no? O porque no, a lo mejor no hacen, no cumplen las expectativas de los padres, muchas veces son echados de casa, son despreciados y ya no te quiero volver a ver. O sea, fíjate cuál es esta situación. Entonces, aquí lo que no vemos es cómo este padre vivió toda esa situación, cómo se ha de haber sentido él cuando vio que su hijo, porque yo creo que el padre le insistió, no te vayas, mira, hijo, esto, aquello, mira, Eres un inútil, no sabes hacer nada. No creo que le haya dicho eso, no. O sea, ha de haber dado todas las sugerencias y todas las situaciones para que este hijo no se fuera, pero el hijo se quiso ir, ¿no? Entonces, este padre, ¿cómo, su corazón, cómo habrá sido impactado? ¿Cómo habrá recibido el corazón de este padre la decisión del hijo primero de pedir, de exigirle la herencia? Dame los bienes que me corresponde, dice. O sea, dame lo que me corresponde. ¿Cuántos casos no hemos visto de gente que está en el hospital, sobre todo de señores grandes, ¿no? Que ni siquiera saben si ya de verdad son sus últimos momentos y llegan los hijos a pedir la herencia. O sea, ¿qué me corresponde? ¿Qué me vas a dejar? Y ni siquiera saben si su papá sí realmente se va a fallecer o no, se va a levantar y andan exigiendo herencia y andan peleando por herencias, ¿no? Y es que miren también, en esa cuestión del corazón, hay que aprender también a ser empático con las demás personas, ¿no? Yo cuando he leído esta parábola del hijo pródigo, siempre me he puesto a pensar en eso, en el padre, en el corazón que tuvo para recibirlo nuevamente y para decir, bueno, lo económico se perdió, pero soy capaz de generar más. Y para que cuando ese padre muriera, pudiera haberle dicho a su hijo, ¿sabes qué? Pues tú ya te gastaste tu herencia, ya no vas a recibir nada, pero no. Sin embargo, seguramente cuando muriera iba a tener herencia el hijo otra vez. Le iba a dar nuevamente herencia. En ese corazón dañado, a veces no entendemos o no somos empáticos para sentir eso. Fíjense, lo que decía la pastora, una chica salió embarazada y el papá se enojó tanto, pero lo peor es que los conocidos dicen, no, yo no la recibía, ¿no? Yo no la hubiera recibido. ¿Quién sabe, mi hermano? ¿Quién sabe? O sea, si tenemos el corazón amoroso de Dios, no podemos decir, yo haría esto, yo lo corro de la casa, yo no le permito entrar. Mira, a medida que van creciendo tus hijos, te vas dando cuenta que ahí vas a estar para ellos, que los vas a ayudar, que los vas a sacar del problema, en que a veces dices, no, ahora para que se te quite, ya no, y sin embargo ahí estás para ellos. Y no es porque seas tonto, no es porque seas débil, sino porque en realidad tienes el corazón del Padre, o debieras tener el corazón del Padre. Y por más que tu hijo dañe el corazón, y por más que tu hijo se vuelva una persona que no te agrada,
Tu labor es tener el corazón del Padre para restaurarlo. Hay mucha gente que está queriendo restaurar gente de fuera y no puede restaurar su propia casa. Y aquí la intención era esa. Mira, seguramente mucha gente le dijo al Padre, pues ya déjalo. Y lo vemos en el hijo, ¿no? En el otro hijo. Porque el otro hijo también le daña el corazón. El otro hijo le dice, no, pues ¿cómo crees? Yo he estado aquí todo el tiempo y nunca me has matado un borreguito, ni siquiera uno flaquito, ¿no? Y este cuate que se fue y se gastó todo, le quieres dar ahora más, ¿no? Pero lo que no entendía el otro hijo era ese, que si él hubiera sido el que se hubiera ido, o si se hubieran ido los dos, a los dos los hubiera recibido. Y hubiera trabajado él por recuperar la herencia, por recuperar lo que habían perdido, y se les hubiera ofrecido nuevamente. Porque ese es el corazón del Padre. Y lo que podemos ofrecer por nuestros hijos no es por nosotros, es por lo que Dios ha puesto en nosotros. Así es. ¿Qué tanto tuvo que aguantar este padre? Desde antes que el hijo se fuera. ¿Qué tanto sintió? ¿Qué tanto vio? ¿Qué tanto escuchó? Porque no fue de un momento a otro que el hijo decidió irse. Seguramente fueron años de peleas, de discusiones, de incomodidad del hijo, de aquí no me gusta, no quiero estar aquí, ya no lo soporto. O sea, imagínate un típico muchacho adolescente, ¿no? Pero aquí este muchacho tenía recursos y el padre tenía recursos y le podía entregar una herencia. Entonces, imagínate cuánto tiempo, de cuántas palabras, de cuántas ofensas, cuántas palabras que el padre no quería oír de la boca de su hijo. Cuánto tuvo que sufrir cuando él se fue, cuando dijo, pues ya, tú me has dicho muchas veces que lo que tengo que hacer ya no me importa, ya me rogaste que no me voy a quedar, me voy a ir. Y se fue. ¿Te imaginas cuando el chico dio el portazo y se fue? ¿Cómo se ha de haber quedado ese padre? O sea, su corazón, ¿cómo se ha de haber quedado? A pesar de que el padre le rogó que no se fuera, pero él necio en irse, ¿cómo se habrá quedado su corazón? Y después la espera. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sabemos. Pero pasó el tiempo necesario para que este hijo volviera en sí. Pero mientras tanto, el padre, ¿cómo habrá estado? Porque aquí no dice que el padre salió a buscarlo y anduvo, no. Él fue maduro, te repito, para esperar a que el chico viviera su proceso, para que entendiera tantas cosas, para que madurara, para que aprendiera de sus errores y para que reconociera que no hay mejor lugar que la casa de su padre. Pero mientras tanto, el corazón de ese papá, de ese padre, ¿cómo estuvo? ¿Tú crees que andaba feliz? ¿Tú crees que ya no le importó? ¿Que llegó un momento donde olvidó a su hijo? No, ese padre siempre, porque cada día salía y veía si su hijo venía, pero como dice acertadamente el pastor, él ya estaba listo con el anillo, con las sandalias, con el vestido, con una porción más de herencia, ¿verdad? Que seguramente más adelante se le entregó, pero él ya tenía listo el regreso de su hijo. Él confiaba en que el hijo iba a entender. ¿Por qué? Por lo que el mismo padre le había enseñado, por la semilla, la buena semilla que ese padre había sembrado en el corazón de ese hijo. Porque él sabía que si regresaba al padre, el padre lo iba a recibir. Claro. ¿Saben cuántos hijos se van y ya no vuelven? ¿Saben cuántos hijos se van y se pierden? Porque saben que sus padres no los van a recibir, porque conocen el corazón de sus padres. Así es. Pero ahora, chicos, yo quiero meterlo como un extra ahí para ustedes, porque yo sé que ahora que hablamos del corazón que tiene que tener el padre, hay algunos chicos que no lo entienden bien y quieren malinterpretarlo y decir, ya ves, es tu obligación y por eso tienes que tratarme bien y por eso tienes que hacerlo. Y perdóname porque todo lo que yo haga, aunque me porte muy mal. Sí, a ver, pero para ustedes, chicos, lo que el hijo no entendió es que aunque el padre lo iba a recibir, cuando él salió de la casa murió, inmediatamente murió. Porque lejos del padre estás muerto. Y la única forma de revivir es regresando al Padre. De tal forma que dice ahí en el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido.
Y la segunda parte dice, se había perdido y es hallado. Cuando tú estés lejos del Padre estarás perdido. Estarás perdido. Mira, créeme, por más adulto que te sientas, por más independiente que llegues a ser, por más que te llegue a ir bien en tu vida y consigas todos tus sueños, siempre vas a necesitar de tus padres. Pero lo más importante, siempre vas a necesitar del Padre. Siempre vas a necesitar del Padre espiritual, siempre. Porque, chicos, a veces es muy fácil hartarnos de nuestros padres y decir, ya me tiene harto. Y es que a veces no te das cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en ti. Claro. Pensando en tu bienestar, pensando en que te vaya bien. Y muchas veces en tu juventud, en tu falta de entendimiento, en tu falta de madurez, dices, ya quiero salir de esta casa, ya me quiero largar, ya quiero ser adulto para largarme de aquí. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a necesitar de los padres, del consejo de tus padres, siempre lo vas a necesitar. Y a veces cuando te das cuenta, ellos ya no están. Y a veces cuando te das cuenta, ya no puedes recurrir a ellos. Chicos, piensen en esto. No tomen al hijo pródigo el ejemplo de que se fue y luego regresó. Mejor piensen en no irse y mantenerse con su herencia. En no despilfarrar la herencia que se les puede dar. Y la herencia más grande que tenemos nosotros tal vez no es económica. La herencia más grande que tenemos para ustedes es mostrarles siempre al Padre. Es llevarlos al Hijo, porque el Hijo es el único camino al Padre. Es mostrarles al Hijo a través de lo que somos, de lo que hacemos. Y créanos que nos estamos esforzando por eso. Chicos, nos estamos esforzando por ello. Estamos trabajando por ser cada día mejores. Estamos trabajando por tener un corazón adecuado para ustedes. Estamos trabajando porque cada vez podamos ser más como el Hijo. Por tener... Hola la gatita, pasó la gatita por ahí, señores y señoras, pasó la gatita. Entonces, la realidad es esa, chicos. Les amamos. No te permitas morir ni perderte. Mantente en el corazón del Padre. Así es. Y la clave yo creo que está en que en el momento en que el Hijo volvió en sí. Porque definitivamente la restitución, la restauración no hubiera sido posible si el Hijo no volvió en sí. Entonces, como hijos entendemos que nuestro Padre es amoroso, que nuestro Padre es bueno, pero necesitamos, o los chicos necesitan volver en sí. Si hoy tú, joven, jovencita, estás escuchando esto y reconoces que han habido situaciones, actitudes, acciones, decisiones, pensamientos que están incorrectos, que van en contra de lo que tus padres te han enseñado de parte de Dios, de los principios que te han dado. Si tú hoy entiendes que has estado viviendo perdidamente, aún estando dentro de casa, pero tu corazón está lejos de Dios, lejos de tus padres, lejos de la obediencia hacia tus padres, es el momento de volver en sí. Es el momento de recapacitar y decir, voy a volver a mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. A lo mejor tú no te das cuenta, pero con una actitud rebelde, con una actitud incorrecta, también limitas a que tus padres puedan darte todo lo que quieren darte. Y siempre cuando te refieras a tus padres, siempre que quieras juzgar a tus padres, recuerda que un día tú vas a ser padre. Recuerda que un día vas a tener a tus hijos. Y tal vez comprendas más a tus padres. Porque los que ya somos padres, hoy en día podemos entender mejor a nuestros padres. Así es. Por último, dice en Malaquías 4:6, con respecto a esto que estamos hablando, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llegue a la tierra
con maldición. Padre, necesitas volver el corazón hacia tu hijo. Padre, necesitas vivir los diseños de Dios. Necesitas manifestar, formar a Jesús para poder expresar a tus hijos a Jesucristo y el que a través de esa expresión ellos puedan conocer al Padre. Hijos, necesitamos humildad, necesitamos volver en sí, quitar de nosotros un corazón rebelde para abrazar la instrucción, la obediencia, la corrección incluso de nuestros padres. Es necesario que podamos reconocer que nuestros padres nos aman, que nuestros padres, incluso en la corrección ellos nos están amando, que cuando ellos nos dan un consejo nos están amando, que cuando ellos pueden otorgarnos un beneficio nos están amando, pero también cuando nos ponen límites nos están amando. Pero es necesario, hijos, que vuelvan en sí. Porque, ¿sabes? Un padre, el corazón correcto de un padre no condena a un hijo arrepentido. No temas si necesitas pedir una disculpa a tu papá, si necesitas pedir una disculpa a tu mamá, no temas pedir disculpas. Porque el corazón correcto de un padre no condena a un hijo arrepentido. Jamás va a condenar a un hijo arrepentido, sino que lo va a restaurar y lo va a afirmar en su identidad y en su posición de hijo amado. Padre, necesitas formar a Cristo en tu corazón para poder amar a tus hijos correctamente. Pues bueno, con esto concluimos el discipulado de hoy. No sé si haya preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Nada. Entonces despido a nuestros amigos que nos siguen por Facebook. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Y pueden comentar aquí a través de Facebook o mandarnos después algún mensajito. Muchas gracias. Así es, buenas noches. Nos vemos el próximo martes.